Lo dijo él. A primera hora. Mañana vamos a hablar en el comentario sin rodeo sobre el rol de la Asamblea Nacional, pero hagamos un entremés, un anticipo, con una de las integrantes del Parlamento ecuatoriano, la asambleísta tungurahüense Cecilia Baltazar, quien está acá con nosotros y que además es presidenta de la Comisión Legislativa de Educación. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida, qué gusto. Sí, un gusto, un abrazo a cada uno de los ciudadanos de mi provincia de Tungurahua y el país en general. Estamos en un momento importante desde la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Educación particularmente, tratando de cerrar el año cumpliendo con la agenda legislativa y de fiscalización. Y claro, si bien nosotros como comisión hemos logrado establecer una hoja de ruta con el Ministerio de Educación y hacer un proceso importante, para que se tenga recursos en cuanto a mejoramiento de infraestructura, textos escolares, alimentación escolar, contratación docente, sí debemos decir que de manera general ya como Asamblea Nacional todavía hay temas pendientes. En el caso suyo, de su comisión, ¿se ha logrado cumplir la agenda legislativa? Hemos logrado cumplir, podemos decir, más de 95% por cuanto establecimos en fiscalización, supervisar el trabajo de escuelas, colegios y en el tema de universidades, podemos decir, incluso dentro de la misma fiscalización, acompañar a la Mauta Iguaz y a la Universidad Central, a la Universidad de Cuenca, que nos permite ya incluso establecer parámetros para el 2026. Pero en el caso de la Mauta Iguaz, si me permite interrumpirle, hubo una alerta a propósito de la proforma presupuestaria. Me parece que usted se sumó a esa alerta. ¿Usted votó por la proforma? No voté por la proforma por cuanto con tiempo establecí observaciones a la Comisión de Desarrollo Económico para que no se resten los presupuestos que tenía Mauta Iguaz y además que nosotros habíamos trabajado desde el curul, desde Tungurahua, desde el 2023-24 para que se garantice y se conserve los 7 millones, luego a 8 millones subimos. Es más, en este año logramos que la universidad tenga 12 millones y también ingrese a este fondo de universidades y escuelas politécnicas. Lo que ocurre es que al momento de ingresar a este fondo, simple y sencillamente el Viceministerio de Educación se olvida de que esta universidad, que es sueño de los pueblos y nacionalidades, joven, que tiene como estudiantes el 60%, obviamente que representan al sector mestizo, luego el resto afros, montubios, todavía tiene que caminar y no debía ser calificado bajo los mismos parámetros de las otras universidades que vienen ya trabajando por años. Entonces, fue mi reclamo, hicimos estas observaciones, finalmente nunca ni el presidente de la Asamblea ni desde la Comisión de Desarrollo Económico recogieron las observaciones y entonces pues tuvimos que votar en contra. Incluso con esos insumos hemos arrancado ya con un proceso de fiscalización para que hagamos un seguimiento trimestral, es decir, que hasta marzo tengamos la ejecución o se tenga la ejecución desde la universidad de los 3.700.000 que ha sido asignado y que podamos inmediatamente seguir requiriendo el presupuesto para cada trimestre. Eso ya lo he discutido con el Viceministerio de Educación Superior, con el Ministerio de Finanzas y eso vamos a impulsarlo desde la Comisión de Educación. Usted le atribuye a un olvido del Ministerio de Educación. ¿Es así? ¿Fue solo un olvido? Yo creo que ahí hay una intención, efectivamente, de, como siempre, dejar a un lado al sector más olvidado, es decir, al grupo urbano marginal, porque hay que recordar que en esta universidad, Amauta Iguaz, están las mujeres urbanas que tienen que trabajar de día para poder sobrevivir y luego buscar la forma de prepararse en las noches. También en esta universidad están los jóvenes del campo, los indígenas, los afros y montubios, que nunca han tenido oportunidad y tampoco tendrán oportunidad si es que algo pasara con esta universidad, por cuanto es la única que garantiza el acceso a los espacios de educación superior a través de la plataforma virtual, que quiere decir que llega a los lugares en donde nunca antes las universidades han logrado estar. Por esa razón nosotros hemos dicho, hay una intención de afectar los derechos de los pueblos indígenas y también de afectar a los jóvenes, hombres y mujeres del urbano marginal. Ahora, usted nos dice que en el caso de su comisión se ha cumplido con más o menos el 95% de la agenda prevista para este periodo, para estos primeros 7 meses de trabajo. Pero no hay la misma sensación respecto del funcionamiento institucional de la Asamblea.
¿Usted cómo evalúa el trabajo legislativo tomando en cuenta que el lunes empezará el primer receso constitucional del año? Sí, lamentablemente hay mucho que desear ya como resultado de la Asamblea Nacional. He sido incluso una de las personas que ha estado reclamando sobre la falta de coordinación y cumplimiento, sobre todo de una agenda legislativa. Al inicio de un proceso, obviamente, de coordinación, con claridad habíamos mencionado, al menos desde Tungurahua, los temas de educación, de salud, de producción, inversión incluso en el tema de seguridad para garantizar la vida misma de los ciudadanos y proteger también la propiedad privada. De esos temas que son importantes, trascendentales para los ciudadanos ecuatorianos, podemos ver hoy por hoy que no se ha logrado mayores resultados. Algo se intentó hacer en seguridad, es más, se ha entregado las herramientas, pero por el tema, por ejemplo, de inversión para el desarrollo económico, no hemos generado legislación que pueda empujar y que, claro, le obliga al Ejecutivo inmediatamente a cumplir con las ofertas de campaña. En salud, es más, tampoco se ha generado mayores resultados desde la Asamblea Nacional para que hoy por hoy podamos al menos decir se ha generado de pronto protección del derecho a la salud. No hay, y consecuencia de ello es que hoy por hoy incluso desde los distintos espacios vemos que niños, niñas han perdido la vida. Uno de ellos en Morona, Santiago, un menor perdió la vida y fue entregado en cartones. Entonces, son situaciones que hemos visto que son parte de la falencia del trabajo general de la Asamblea Nacional por una falta de un liderazgo que permita coordinar con los distintos bloques y sobre todo cumplir con los acuerdos iniciales. Una tarea importante, por ejemplo, yo había planteado la garantía de los derechos de la naturaleza y yo misma presenté un proyecto que permita más bien empezar al Estado ecuatoriano cumplir con obligaciones internacionales, medidas frente al cambio climático. Una propuesta que habla sobre empezar a discutir el tema de la explotación del petróleo, mina, cómo dejar de acabar con todos esos recursos y pasar a una transición energética. El CAL, llegó al CAL y ahí me rechazaron. Entonces, son temas que hoy por hoy nos han dejado más bien con evidencias de que no hay una voluntad política, de que no hay una coordinación para cumplir con una agenda legislativa eficiente. Asambleísta, pero ¿qué hacer entonces para cambiar aquello en la Asamblea Nacional? Es decir, desde octubre, incluso antes de la consulta popular, ya vimos que la Asamblea Nacional casi que se fue de vacaciones porque no hubo sesiones del Pleno, no hubo comisiones, etcétera. Luego de la consulta popular vimos a varios asambleístas también de viaje, etcétera, y ahora, el día de mañana, se van de receso legislativo. Entonces, ¿cómo hacer que realmente la Asamblea Nacional tome ese papel importante que tiene en la sociedad ecuatoriana? ¿Qué hacer para que esto, digamos, no siga siendo un cajón de quejas, verdad? Aquí hablamos con muchos asambleístas y nos dicen casi que lo mismo que usted, pero ¿qué hacer entonces para que esto cambie? Hemos requerido, por lo menos nosotros, junto con el legislador Manuel Choro, la legisladora Carmen Tupul, que se ajuste y se revise la agenda legislativa, es decir, que se actualice la agenda legislativa para sobre esa planificación trabajar el 2026, es decir, que se revise cuánto se ha avanzado y se realice pues los ajustes correspondientes que permitan sumar el interés de todos los bloques políticos y avanzar en un trabajo eficiente en el 2026. Claro, hay que recordar que también va a haber situaciones complicadas porque ya se vienen las seccionales. Sin embargo, para la Asamblea Nacional, o al menos para los asambleístas que tenemos palabra y debemos cumplir con el mandato del pueblo, queda claro que la solución es sentarnos en mesa, todos los bloques, revisar la agenda legislativa y con ello arrancar con pie derecho, obviamente, en el mes de enero del 2026. ¿Usted sigue siendo Pachacuti o no? Sigo siendo Pachacuti, no seguiré siendo Pachacuti. Pero fue expulsada. Hay resoluciones que hay que impugnarlos en todas las instancias. O sea, no estamos está en firme avanzando, esa expulsión. no está en firme, como ustedes conocen. Pero usted se sigue presentando como asambleísta de Pachacuti. Yo sigo presentándome. Yo al inicio porque no le mis presenté frases... por eso mismo. Sigo presentándome, seguiré presentándome porque yo nací en Pachacuti, ¿no? Pachacuti es fruto de la creación. Pero usted le han acusado de haber roto la propuesta de campaña, incluso la orientación de Pachacuti, y se ha aliado con el gobierno. ¿Usted es aliada del gobierno? No soy aliada del gobierno, hubo un Pero tema de con el coordinación. No voto con el gobierno desde el mes de septiembre, es decir, desde que se discutió el tema de la ley de áreas protegidas. No apoyé esa normativa, más bien lo que hice
fue incorporar algunos candados para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, porque sabía que la legislación iba a pasar con los votos, así no estemos apoyando desde Tungurahua. Tampoco voté por la ley de transparencia social, que tenía una intención, por ejemplo, el primer borrador, de revisar el presupuesto, los recursos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. También envié observaciones, pusimos candados para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y claro, a pesar de la incorporación de varios aportes, tampoco voté a favor, y otra norma, tampoco voté a favor de la ley de eficiencia crediticia. Es decir, hemos estado separados de la línea oficial. ¿Por qué razón? Por los temas que acabo de mencionar. No hay coordinación, no se ha respetado lo que se planificó en agenda legislativa. El tema desde Tungurahua hemos dicho garantía de territorios ancestrales, protección de fuentes de agua y claro, siempre discutir el tema de los derechos de la naturaleza. Asambleísta, por acá nos pregunta Luis Caluguillín, nos dice, por favor preguntar si se arrepiente usted de alarse al gobierno pese a los reparos del movimiento político con el que usted llegó a la Asamblea Nacional. Saludos desde Cayambe, aparte. Ay, muchísimas gracias, un gran abrazo. Hoy por hoy estamos trabajando con Cayambe, a nivel de Pichincha, Imbabura, también estamos trabajando con la provincia de Bolívar, muy pronto vamos a estar en Morona, Santiago, es decir, este trabajo es amplio. Desde la Comisión de Educación estamos incluso llegando con este proceso de coordinación eficiente, de fiscalización con los actores del sistema educativo. Y en relación al tema de si me arrepiento o no, nosotros hemos hecho un trabajo particularmente desde Tungurahua, cumpliendo con la palabra. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pasé la época de la campaña, ¿cuál fue el mandato? Apoyar la legislación que tenga que ver con la garantía de seguridad. ¿Por qué? Porque Tungurahua hoy por hoy está siendo una provincia de paso del crimen organizado. Hay un proceso en Manta de persecución a estos grupos de delincuentes o también que pasan Esmeraldas, luego recorren la costa ecuatoriana y pasan por Tungurahua hacia la Amazonía, y de la Amazonía también retornan a la costa. Es decir, se está volviendo una provincia de tránsito y eso pone en riesgo a nuestros niños, niñas y adolescentes. No se y por esa razón es que me han pedido... No se arrepiente entonces de haberse aliado al gobierno nacional o votado con el gobierno nacional desde el principio, a pesar de los reparos de Pachacuti. Bueno, a pesar de los reparos de Pachacuti, nosotros hemos dicho que esa decisión de aliarnos con la línea oficialista parte de un consenso de los 9 legisladores. Ahora que de pronto en el camino hayan dicho que no se acuerdan, que les dio amnesia o que algo ha pasado con cada uno de ellos, es otra cosa. Cecilia Baltazar es una persona de palabra. Tungurahua finalmente me ha dado el respaldo y sigue trabajando desde las organizaciones, también siguen los dirigentes trabajando conmigo, coordinando acciones importantes. Por lo tanto, pues hoy por hoy lo que hay que decir es lo siguiente. Hay gestiones que se han hecho en el primer trimestre, resultados que se han observado. Nos hemos, incluso puedo decir, sentado con todos los dirigentes y nos hemos incluso orientado bajo una agenda que nos permita responder a Tungurahua y el país en general. Así que estamos en las acciones de legislación y fiscalización en función del mandato de la provincia, pero claro, con una visión de impacto positivo a nivel nacional. Correcto. Cecilia, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias. Muchas gracias. Yupaychani Shufunyakama. Muy amable. A Cecilia Baltazar, asambleísta de Pachacuti, nos ha ratificado que ella sigue perteneciendo a Pachacuti, representante de la provincia de Tungurahua y además presidenta de la Comisión de Educación del Parlamento ecuatoriano. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.